I've always been flabbergasted by the similarity of Quechua and other languages in the world, especially ancient languages, such as Greek and Latin. Then I thought, Sanskrit must be involved. Sanskrit must have to do with it. Then I studied a bit of Sanskrit. But first, Latin. In the Bible, it says something like this, Genesis. Haec vocabitur virago quoniam de viro sumpta est. She shall be named Virago, Virgo, woman, because she comes from man, widow. So widow is from man. Vir is man in Latin, and virago is out of man. That's why we got word virgin for woman, from vir. Okay, then vir is man, and in Sanskrit I found that man is also vira, not vir, but vira, and vira is also manhood, male power, vira. Then vidra in Sanskrit is fat, oil. Vira karma is penis in Sanskrit. Vira karma. Vira kokse is the period in which a woman carries a baby in the womb. Vira kokse. Now, kakcha. We'll never know how Sanskrit was pronounced, but this is an approximate. So, kakcha is lake. Kakcha is lake, and vira is man, male. Then in Quechua, we have word vira for oil. Vira. And kocha for lake, similar to Sanskrit. Vira, man in Sanskrit, and kakcha, lake in Sanskrit. Vira, fat, oil in Quechua, and kocha, lake in Quechua. Then the Indian chronicler Titu Cusi Yupanqui, he says that Vira Kocham is the name of God, and it means the source of life, the fountain of life, the fountain of everything that is alive. And if we analyze this word, that's true. Vira is fat, and everything that is alive has fat, as we can verify in the Andean myth of the Pishtaco. The Pishtaco, this is a myth. The Pishtaco captures a traveler, extracts their oil, and the person is dead after some time because he has or they have no oil, no life. Then Vira is related to life, is oil.
and it is life. And kocha is fountain, lake, source. But this is incredible because this is fantastic. Not incredible. This is fantastic because Wera Kocha is a corruption, because the real name of God in Quechua is Wera Kochan with an N. The N marks the possessive. And there is no genitive because the Wera does not own, does not possess the Kocha. That's why we don't have a genitive. But we do have the possessive for third person, as this is its fountain, its source in Quechua structure, its source of all that is alive. And the chronicler, Tito Cusi, even says what it means. He writes, Wera Kochan, and clearly states, which means fountain or source of all that is alive. So we see the name Wera Kochan has a meaning. The fact that Garcilaso could not explain this doesn't mean that we don't have access to such information, because probably, or most likely, Garcilaso was Christian. And at that time, they preferred to believe in the gods of the Christians rather than those of the Incas, or called Indians. Then Wera Kochan means the source of everything that is alive. Regardless of your religion, this is the name of God, the name for God from the Inca perspective, from the Quechua perspective. And it is a totally Quechua word, because Wera exists today in Quechua and Kocha exists. And the genitive, not the genitive in this word, and the possessive for the third person exists in Quechua. And this is a complete Quechua word, Wera Kochan. Siempre me ha impresionado, no sé de qué forma, inmensamente impresionado, la similitud entre el quechua y otras lenguas en el mundo, especialmente las lenguas antiguas, como griego y latín. Entonces me dije, el sánscrito tiene que ver con esto. Es muy probable que el sánscrito sea responsable por esto. Es difícil determinar. Decidí estudiar un poquito de sánscrito, pero antes algo en latín. Dice en el Génesis, en la Biblia, en el latín vulgar, algo así: haec vocabitur virago quoniam de viro sumpta est. Ha de llamarse virago, virgo, porque de hombre proviene, porque de hombre es. Entonces, virago es que viene del hombre, virago. Virgo, Virgo, Virgen, de ahí todas estas palabras. Y vir es hombre. Esto es latín. Pero vir latín, vira, vira, tal vez se pronuncie vira. No vamos a saber jamás cómo se pronunciaba el sánscrito, pero el aproximado es vira. Y vira significa también hombre en sánscrito.
Y víscera es grasa, grasa del cuerpo, no cualquier grasa, víscera. De allí debe venir las vísceras, víscera y vira, hombre, en sánscrito. Vira karma, pene. Vira kupsi, se dice cuando la mujer tiene un bebé en el vientre. Vira kupsi. También en sánscrito existe la palabra kacha para decir lago, laguna, kakcha. Entonces, vira y kakcha son dos términos sánscritos. El primero significa hombre o lo relacionado al hombre, y el segundo, lago, laguna. Exactamente estos dos términos existen en quechua, son propios del quechua. Y huera significa grasa, pero no cualquier grasa. Y cocha significa también lago o laguna. Ahora, el cronista Diego Titu Cusi nos dice exactamente lo que significa Huiracocha, pero que no es Huiracocha, sino Huiracochan. Huiracochan. Antes de hablar del cronista, vamos a acabar sobre Huiragrasa. Podemos verificar que la grasa es vida porque existe el mito del pistaco, que roba la grasa de las personas y éstas en determinado tiempo pierden la vida por falta de esta grasa, porque la grasa es vida. Volviendo a Tito Cusi, dice Huiracochan, la fuente, el origen de todo lo vivo, de todo lo que vive. Analizando la palabra, Huira es grasa y Huira es todo lo que vive, es todo lo vivo. Y Cocha es lago, laguna y fuente. Ahora tiene esta palabra, la N, del posesivo de tercera persona. No tiene la T del genitivo, no tiene el genitivo porque no es la fuente dueña de las personas, no es la fuente que posee a las personas, y podemos verificar esto en la gramática quechua, que no necesitamos de genitivo. Sin embargo, el posesivo es sumamente importante, porque con el posesivo decimos su fuente de lo que es vivo, de lo que vive, de todo ser vivo. Así se expresa el hombre quechua, diciendo su fuente de todo cuanto vive. De tal forma podemos verificar que Huiracochan es un término totalmente, absolutamente quechua. Y muy antiguo, tan antiguo que existe esta semejanza con el latín, y más antiguo aún que existe esa semejanza con el sánscrito. Eso es muy difícil determinar, pero verificar el significado del lenguaje actual está ahí. Podemos tomar un diccionario de sánscrito y verificar. Podemos leer la Biblia en latín, podemos estudiar latín y verificar. Huiracochan no tiene nada de aymara, si bien es cierto que el aymara se ha mezclado mucho con el quechua. Pero el origen de Huiracochan va mucho más atrás de lo que se pretende
afirmar. El nombre de Dios entonces para los quechuas me parece el nombre más apropiado y más hermoso. Independiente de cuál sea tu religión, puedes creer en Dios, cuya etimología debe ser Deus y Zeus del Olimpo griego. Puedes creer en Alá, puedes creer en Buda, puedes creer en cualquier Dios, dependiendo de tu religión. Pero estoy seguro que tu Dios siempre va a ser la fuente de la vida, el origen de lo vivo. Huira o fuera Cochan.